Regresamos a SF Sin Carreteras. Estamos aquí en el corte discutiendo sobre el tema del controversial peaje. O sea, en otros países es usual que se cobren estas tarifas para la utilización de autopistas. ¿Es esta una solución para el tema de la red vial guatemalteca? ¿Cobrar el peaje para mantener esta red vial en óptimas condiciones? Luis Miguel, comenzamos ahí. Puede ser una solución, digamos, yo creo que en la autopista Palín-Escuintla es un ejemplo de que ha funcionado relativamente bien. Ahora, no es una solución para todas las carreteras del país, o sea, no creo que podamos tener una red vial completa donde se esté cobrando el peaje en cada lugar que pasamos. Podría ser que en los lugares donde transporta más digamos, camiones y transporte comercial, se podría tener este tipo de peaje para que, digamos, las personas que quieren transportar su mercadería en una carretera en mejor estado, que una empresa se va a comprometer a mantener, pues lo pueda hacer y pague por el servicio extra, digamos. Pero es un costo que la persona le va a poner al producto, ¿verdad? Obviamente, y que pues se va a ahorrar en que la carretera esté bien hecha, porque lo que tenemos ahorita son carreteras en mal estado, que lo que hacen es que más bien representan costos enormes para las personas que quieren transportar productos, ¿verdad? Aparte sería, pues, digamos, ya la gente que utilice la carretera de forma tal vez turística, actualmente en la legislación guatemalteca obliga al Estado a tener una opción gratuita si se va a hacer una concesión de este tipo. O sea, si se va a tener una carretera donde se cobre un peaje, tenemos que tener una opción gratuita para que la gente la pueda utilizar, que es el caso de la carretera Palín-Escuintla. Claro, pero ¿verdad? si la opción gratuita está en pésimas condiciones, creo que no es una decisión de me voy por este lado o por el otro, es casi que una obligación, porque no vas a irte a meter a un tramo carretero que esté en pésimas condiciones. Entonces solo queda una alternativa, no hay dos. Básicamente, bueno, digamos, el Estado tendría que comprometerse a que la otra carretera esté. Es que una vez más volvemos al modelo de Estado que tenemos y volvemos a esta situación colapsada en la que vivimos. El Estado está obligado a brindar estos sistemas y si el ministro no cumple con eso, se le puede acusar de un incumplimiento de deberes. No podemos privatizar todas las carreteras del país, eso es imposible e ilegal. Siempre tiene que existir una opción de no pago y somos nosotros los que libremente podríamos decidir. Y acordate, ¿qué es lo que debe de pasar? El Estado podría concesionar, pero el Estado debería de tener el control y debería de recibir beneficios sobre esas concesiones que se está dando. ¿Qué es lo que cuestionamos de la carretera Palín-Escuintla? Que esa carretera fue construida con fondos públicos y una vez que fue construida con fondos públicos fue trasladado el mantenimiento a Marnos y no sé cuántos millones ha ganado Marnos de ese mantenimiento de una carretera que construyó el Estado. Pero si le pasa una cantidad, le pasa una cantidad al Estado. Le pasa una cantidad, pero Marnos se queda con una buena tajada. Claro, porque ellos invierten en la... Digamos, ¿qué es lo que pasa? Yo no estoy en contra de que tengamos un modelo en el que puedan haber concesiones. Lo que yo sí estaría en contra es que el Estado pierda tanto el control, la planificación y la priorización de las carreteras. Eso es una competencia y una obligación estatal. Y el Estado debería decir, bueno, si quieren construimos, pero que en la medida que el capital privado ingrese, en esa medida tienen que asumir riesgos. No va a ser, bueno, construyamos con dinero del Estado, si nos va mal, el Estado es el que pierde y nosotros solo nos quedamos con la ganancia. Ahí sí estoy de acuerdo con Fernando. Digamos, la parte de planificación sí debe ser del Estado, ¿verdad? O sea, el Estado tiene que decir, aquí vamos a construir esta carretera, aquí este camino, aquí, ¿verdad? Esa parte no se puede delegar, no se debería delegar bajo ninguna circunstancia. Ahora, lo que sí se podría pensar es un modelo mixto que permita tener algunas carreteras. Por ejemplo, lo que decía anteriormente es algunas carreteras que sean de uso comercial, que se pueda usar este modelo para que digamos, las empresas puedan pagar su peaje, ¿verdad? Y así paguen por el servicio de arreglar la carretera. Y es que, al final de cuentas, digamos, yo lo de Marnos no lo veo tan mal porque al final de cuentas el Estado sí está recibiendo una cantidad de dinero, ¿verdad? Que no es despreciable tampoco. No tengo la cantidad ahorita, pero la vi en una cantidad importante, ¿verdad? A cambio de que la empresa pues se encargue del servicio. Ahora, ¿cuánto recibe el Estado por otras carreteras? Más bien son pérdida, pues son carreteras que están destruidas. Ahora, claro, pero digamos, está bien que se ensaye un modelo así y poder decir, estas carreteras las vamos a tener con un modelo diferente y otras sí van a ser completamente públicas. Y entendamos otra cosa con el modelo de Marnos. Es decir, existía una carretera y se construyó una de peaje.
Es decir, hoy día no vamos a pensar nosotros que la carretera que me lleva a mí al PT la vamos a privatizar y la vamos a llenar de peajes. Tendría que haber una carretera alterna que a mí me ahorre tiempo y dinero para que yo la pueda tomar. Pero las carreteras nacionales no se pueden privatizar. No se puede poner peaje. No se puede poner, el modelo no es aplicable a todo el sistema vial. Exactamente, o sea, tenemos que entender que esas carreteras, como lo estamos mencionando, tendrían que ser construidas con fondos privados, con supervisión del Estado, y que tendrían que ser los privados los que se encargan de la compra de los terrenos, de la indemnización por las casas que van a derivar, por todo lo que va a pasar. Pongamos otro ejemplo, pongamos la VAS. ¿Verdad? La VAS que ya está construida, es una carretera completamente privada donde se compraron se adquirieron todos los terrenos, y ahora es una carretera que usa peaje y que lo que sirve es para ahorrarse cierto camino, tramos, ¿verdad? Para poder pasar. Y digamos, ese sí es un modelo completamente privado, no es una concesión, digamos, como el caso de Marnos, que esa pues es un permiso que se da para que la empresa opere, ¿verdad? Nos dice el usuario Carlos Álvarez, es que el problema no es el sistema o los modelos, dice, sino la gente que lo ejecuta. Volvemos aquí al tema de la corrupción, o sea, no tanto sobre lo público o lo privado, sino a quienes se les encarga ejecutar esas obras. Es que yo creo, yo quiero que todos los que estamos viendo el programa, los que estamos acá discutiendo, pensemos en una cosa. Aquí nosotros estamos hablando de carreteras, porque es un tema que a los que manejamos, a los que tenemos vehículos, nos afecta. Pero así como a nosotros nos afecta la carretera, hay personas, quienes se mueren porque no tienen acceso a medicina, porque no tienen acceso a salud. Hay personas que no tienen educación porque no tienen cómo llegar a esos medios. Es decir, lo que nosotros estamos viendo enfocado en las carreteras es algo que sucede en toda la institucionalidad pública, y eso sucede por el modelo de Estado que hemos construido. Un país tan pequeño como Guatemala, con tanta pobreza, no puede esperar que un grupo de personas que lo que les interesa es el lucro vayan y presten servicios. Estos servicios son bienes públicos, y la característica principal de los bienes públicos es que no se debería lucrar con ellos. Son cosas que no te van a dejar réditos. Entonces, a ver, si construimos un modelo de Estado que lo que va a hacer es tercerizarlo todo, entonces en realidad no tenemos que tener este modelo de Estado. Lo que nosotros deberíamos de tener, considerando un país como Guatemala, en las condiciones de pobreza y desigualdad en la que vivimos, un Estado fuerte que preste todos esos sus servicios. Y por supuesto, si los privados quieren hacer su carretera privada y yo quiero pagar los 25 quetzales para usarla, perfecto. Y si luego queremos llegar a una alianza público-privada y usar una carretera semipública en una alianza de este tipo, perfecto. Pero el Estado no debe dejar de prestar Fernando, sus pero el servicios. tema de la tercerización está bien, a veces abordar eso cuando sabemos que Guatemala tiene una lista de prioridades infinitas. O sea, si se va a hablar de inversión, creo que la prioridad en salud y educación es un acuerdo que todos tenemos. Entonces, si se habla de infraestructura donde se tiene que invertir mucho, tal vez la tercerización pueda ser una opción a tratar. Claro, la corrupción y adjudicar proyectos a dedo, o lo que se hacía en el MISIBI, que la corrupción aceitaba el pago de deuda de arrastre o la adjudicación de proyectos, eso creo que es el cáncer de esa alternativa. Yo no satanizaría y débil, supervisando eso. Yo lo que digo es, hay tantas necesidades como para que la debilitada infraestructura que tenemos, no creo que tengamos los suficientes recursos para echar a andar educación, salud y la infraestructura y el rescate de la red vial. Y es que yo no satanizaría el modelo de tercerización, por ejemplo, porque veamos, por ejemplo, el sistema educativo, ¿verdad? O sea, el sistema educativo es público, ¿verdad? Ahí no hay tercerización, al menos en los servicios básicos, por ejemplo, el de los maestros, ¿verdad? O sea, es una contratación del Estado, y aún así tenemos ese tipo de problemas. Entonces, digamos, yo creo que no importa el modelo que tengamos, pero mientras lo podamos hacer eficiente. Yo no me peleo con un modelo. Si pudiéramos tener una dirección general de caminos que hiciera las carreteras de una forma eficiente, tengámoslo, pero el problema es que no lo hemos logrado, ¿verdad? Se logró yo creo más bien que a través del servicio de tercerización hubo un gran avance por un tiempo, ¿verdad? En el tema de carreteras, que sí tuvimos un avance hasta del 80% en esos años en construcción de carreteras. Lo que pasa es que llegó un punto donde el modelo se corrompió tanto que ya no construimos, y lo que hablábamos, tenemos 5 años de no construir un solo kilómetro de carretera. Entonces, digamos, ensayemos distintos modelos, pero busquemos la forma de hacerlo eficiente.
¿verdad? Y así en salud, así en educación y así en todos los servicios que presta el Estado. ¿Hay una forma de que la tercerización funcione sin esa nube de corrupción? Existe, con un Estado fuerte. Sí. Si nosotros tenemos un Estado sólido, si construimos un país, si construimos un gobierno, donde nosotros decimos, este gobierno es el garante de que en el país todos cumplan la ley. Y si yo le voy a dar un contrato a una empresa para que construya una carretera, no voy a contratar otra empresa que la supervise. Tengo que tener personal capacitado, tengo que tener los insumos técnicos y los vehículos para ir desde antes, Fernando, y supervisarlo. Desde antes, desde el momento de la licitación. Claro. O sea, que la licitación sea limpia, que las personas participen en igualdad de condiciones para poder licitar las empresas. Es que y entonces de ahí se otorgue sin estar cambiando aquí, favores políticos. En realidad, lo que está en discusión es el modelo de Estado, el modelo de gobierno que deberíamos de tener, porque deberíamos de tener una institucionalidad pública que venga y preste los servicios. Si no los va a prestar y los va a tercerizar, que supervise, y aquel que no cumpla con el servicio que se comprometió a cumplir, que sea enjuiciado, condenado y que se le cobre la indemnización por lo que no hizo. Pero eso no lo tenemos porque tenemos un Estado clientelar, un Estado que ha sido construido a base, primero damos financiamiento ilícito para que después recibamos obras y entonces nos hacemos de la vista gorda y no supervisamos ni los contratos en salud, ni los contratos en educación, ni los contratos en carreteras. ¿Por qué? Porque todo es parte de este sistema. Ahora, pero si volteamos a ver a lo público, por ejemplo, el impuesto de combustibles realmente es una ayuda para el remozamiento de la red vial, ¿no? Mira, pues, realmente no se aplica. A ver, ven, nosotros pensamos que no, pero cuando uno lee ese tipo de leyes, vos ves que dice que tanto porcentaje de lo que ese impuesto se cobra, que los que tenemos vehículo y compramos gasolina lo pagamos, tiene un destino específico, y ese destino específico es el Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General de Caminos. Entonces, estas instituciones deberían estar ejecutando esos recursos, deberían estar pero los recursos no llegan por ese no llega. Pero lo que sucede, bueno, en parte llegan, lo que sucede es que también, digamos, este gobierno se está enfrentando también a los cambios que hubo en la ley de contrataciones, y lo que se escucha, por ejemplo, son muchos funcionarios públicos quejando porque tienen un problema que no pueden ejecutar porque la ley les puso tantas restricciones que ahora están con una camisa de fuerza y los que quieren ejecutar no se atreven a firmar. Entonces tenemos problemas graves de ejecución en el gobierno y de mala planificación. Digamos, se mezcló lo peor de ambos mundos, un exceso de burocratización, una ley que es demasiado rígida y que los amarró demasiado. Y por el otro lado, un gobierno que no traía un plan de gobierno, que tiene problemas de planificación, con poca experiencia, además, poca capacidad de ejecutar. Entonces, con lo que tenemos es, claro, unas carreteras que están hechas pedazos y que no son transitables en este momento. Entonces, y la situación solo va a peor. Vamos al segundo corte, la etiqueta SF sin carreteras. Seguiremos hablando de esto al volver.